muy feliz de estar aquí con todos ustedes, con todo el público de CEO. Hoy les vamos a platicar un poquito de todo lo que ha sucedido en esta saga y que podríamos esperar para esta última temporada. Yo que fui niño de los 80, lo que me gustó mucho de la serie es el ambiente ochentero. Obviamente, los creadores, los hermanos Duffer, pues se basaron en todo lo que tiene que ver con la estética ochentera para que Stranger Things fuera un éxito. Como mencionas, Dani, pues sí está muy arraigada a la cultura pop de los años 80, ¿no? O sea, se recrean totalmente toda la estética visual, la música, hace referencia a muchas películas de esa época. Tú como millennial, ¿en qué te conectas con Stranger Things? Pues justamente creo que en la ambientación, a pesar de que pues no soy como tal de la época, sí se siente esa nostalgia y justamente la curiosidad de ver cómo se vivía en esa época, de retomar justamente cosas que ya conocemos, por ejemplo, de nuestros papás o de nuestros hermanos, como música, ciertas películas que a lo mejor ya conocemos, y como que nos sumerge a ese ambiente, a esa atmósfera de lo que se vivía en ese entonces. Entonces creo que eso también es lo que conecta a las nuevas generaciones a esa curiosidad. Además de que la historia es muy buena, como bien comentas, sí se respeta toda esta ambientación de los 80s, pero también la toma temas reales, ¿no? Por ejemplo, lo de la Guerra Fría, lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo este tipo de situaciones se mencionan y van ligadas un poquito a la fantasía con la realidad. Retomando un poquito la sinopsis de la historia, podemos mencionar estos personajes que viven en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, y se enfrentan a todas estas cosas sobrenaturales a partir de la desaparición de Will. Su madre Joyce y el jefe de la policía en ese momento, que es Hopper, comienzan a buscarlo y se encuentran con C. Ella acababa de escapar de un laboratorio secreto donde realizaban experimentos justamente con niños. Y a partir de ahí, los protagonistas descubren cómo está conectada una dimensión alterna a esta dimensión, y de la cual surgen todos estos monstruos por diferentes tipos de portales. Parte de laboratorio en el que están haciendo los experimentos y en el cual se investigan todos estos monstruos, pero justamente les quiero mencionar cada uno de los puntos que considero yo podrían ser importantes. Por ejemplo, el Upside Down. El Upside Down, que se puede conocer también como el mundo del revés o el otro lado, que es como mayormente lo conocemos. ¿Qué sabemos a partir de lo que hemos visto en la serie? Bueno, pues sabemos justamente que hace muchos años se creó una dimensión debajo de la nuestra donde habitaban estos seres, ¿no? Estos seres como los demogorgones, como los murciélagos gigantes, estos seres, el ser mayor, ¿no? Que conocemos como la sombra, quien después vemos es el Azotamentes, ¿no? O el Desollamentes, que también tiene diferentes tipos de nombres, que es una entidad gigantesca que está hecha a base de partículas oscuras y que es la líder de toda esta mente colmena. Ella es la que mueve a los demogorgones, a todos estos seres que están conectados a través de, como de, se podría decir, enredaderas que vemos más adelante. ¿Cómo se conecta este mundo con el mundo Upside Down? Bueno, todo surge a partir del proyecto MK Ultra. En el proyecto MK Ultra, al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se buscaba una ventaja. El gobierno de Estados Unidos buscaba una ventaja sobre sus enemigos. La CIA implementó el proyecto MK Ultra, que buscaba tener influencia mental, control mental hacia sus enemigos, fundando el laboratorio Hawkins y poniendo como líder a precisamente el doctor Martin Brenner. Ellos buscaban voluntarios para participar en este proyecto y desarrollar todo este control mental que pensaban tener. Dentro de estos voluntarios se encuentra justamente Terry Ives, que más adelante vamos a saber quién es. Bueno, los que ya vimos la serie podemos
ahí encontrar justamente quién es. A partir de esto podemos encontrar justamente la historia de Vecna. ¿Quién es Vecna? Como bien comenta Dani, pues es Henry Creel. ¿De dónde surge Henry? Bueno, en 1959 Victor Creel, quien es el padre de Henry, llega a Hawking después de la Segunda Guerra Mundial a una mansión que heredó. Llega con su familia, que es con su esposa y con sus hijos. Henry es el mayor de 12 años y él tiene habilidades de poder controlar o de poder acceder a la mente de animales y de personas. Es un chico en ese momento con todas estas situaciones introvertido, tiene ciertos problemas como de socializar y comienza a matar animales y todas estas situaciones. Es lo que se nos muestra en la serie, en estos flashbacks que encontramos de las temporadas pasadas. Su mamá sabe que tiene poderes, estos dones, y busca precisamente al doctor Brenner, que ya se encargaba de experimentar con toda esta situación de control mental. Lo busca para que le ayude con el chico. Este chico se entera, bueno, al saber que esto fue lo que sucede, se enoja y asesina a su mamá y a su hermana, y al tratar de asesinar a su papá, en ese momento él, como era un niño, todavía no tenía el control y todavía no tenía como este poder desarrollado, se desvanece y su papá piensa que a una entidad demoníaca fue la que terminó con la vida de su esposa y de su hija, y también ataca a su hijo. Entonces él comienza a decir toda esta situación, que han sido atacados por demonios, y bueno, él es al que terminan metiendo a un hospital psiquiátrico, acusado justamente de que él fue quien terminó con la vida de su familia. Únicamente se nos muestra que a partir de ahí Henry es llevado justamente con el doctor Brenner para ser el primer sujeto de prueba, que en este caso es 1. Recordemos que C proviene de 11, que ella es el sujeto de prueba número 11, y a partir de justamente 1 comienzan a recrear sus poderes y comienzan a experimentar con niños, y de ahí, bueno, tenemos 2 a 3 a 4 hasta llegar a C, ¿no? Pero también se nos dice que C, ella surgió a partir de otro experimento, porque justamente recordemos a este personaje Terry Ives, de las voluntarias de este proyecto. Ella, al ingresar como voluntaria, era una persona adicta a sustancias. Entonces, como les daban dinero, les pagaban por ser voluntarios para este tipo de experimentos, ella entra y no sabía que estaba embarazada. Entonces pasa por todos estos experimentos. Hay una máquina que justamente es un tanque hermético donde los voluntarios son sumergidos para perder sus sentidos y desconectarse por completo para expandir los límites de su mente. Entonces se sabe que ella fue precisamente hacia este proyecto, y embarazada se sometió a él, y fue posteriormente que tuvo a su hija en 1970. Ella nace ya con poderes, se convierte totalmente al proyecto MK Ultra. Ella la ve nacer, la escucha llorar, a ella le dicen que su hija murió y se la llevan para incorporarla a estos experimentos, y ella, bueno, a través de los años sigue luchando y sigue peleando por ella y expone todo lo que sucede en las instalaciones y demás, pero pues obviamente pues es una corporación muy grande y pues no puede contra ellos, y termina también desconectada de la realidad. Entonces esta niña llega justamente con el número 11 como un proyecto de prueba, y le llama justamente al doctor Brenner papá, que estamos hablando justamente de C. Hay muchos más niños ahí, los cuales llaman sus hermanos, pero ella no tiene como tal desarrollados estos poderes y comienza a tener problemas con sus compañeros. La empiezan a molestar, la empiezan a bullear. Posteriormente se muestra que ella es manipulada por Henry para ayudarlo a escapar. A él habían puesto un chip para que no pudiera utilizar sus poderes, y la manipula para ayudarlo a escapar de las instalaciones. Ella lo ayuda, le quita el chip y él regresa y termina con la vida de todos los demás sujetos de prueba. A partir de este momento es donde C, al tratar de terminar con él, lo manda a esta otra dimensión, abre una grieta que lo desintegra, lo manda a esta otra dimensión, pero vemos que él
nada más resulta como quemado. Al llegar a esta otra dimensión, ve al desollamentes, que es una sombra, es como una nube negra, y él le da la forma de araña, ya que recordemos que él era fanático de las arañas, le encantaban las arañas, él es el que se le da la forma de araña. Pasan los años y se supone que él logra dominar, justamente conectarse y dominar a la mente de Sombra, quien es el líder de todos estos seres que ya conocemos, que ya vimos en otras temporadas, como los demogorgones y todo esto. Parece ser que él es el que está manipulando toda esta situación. En ese momento, ya como se lo manda del otro lado, ella cae en coma, pierde sus poderes y bueno, continúan experimentando con ella para regresarle sus poderes, y ella lo que hace en cierto momento es toparse, la utilizaban como vigilante, la mandaban justamente a ver lo que hacía los enemigos, y en uno de esos viajes, por decirlo de cierta manera, se topa con un demogorgón. En ese momento ella se asusta, se produce un caos y ella es cuando escapa. Y recordemos que también comienza el inicio de la serie, que es cuando este chico se pierde, entonces a ella la encuentran y el chico es raptado por un demogorgón y llevado justamente a la otra dimensión. Esto es como un poquito el inicio de lo que sucede. A partir de las siguientes temporadas, pues bueno, los vemos peleando, bueno, recuperan al chico perdido, los vemos peleando con el otro lado, surgen más personajes y toda esta situación. Ahora, pasemos a la quinta temporada. Mencionar un poquito lo primero que vimos en esta quinta temporada. ¿Qué son las situaciones más relevantes que encontramos en la primera parte de esta quinta temporada? Bueno, podemos encontrar que los militares ya tienen en cuarentena al pueblo. Ellos, los chicos, pensaron en la temporada pasada, recordemos que ellos se enfrentaron directamente con Vecna y ellos pensaron que ya lo habían vencido, pero se dieron cuenta que no había sido así, que él había escapado, y de hecho este chico Will justamente todavía tiene la sensación, ¿no? De que este universo sigue despierto, de que Vecna sigue por el lugar. Entonces podemos ver justamente que esto sigue pasando. Entonces, ¿qué sucede? Que C se tiene que volver a esconder mientras tanto aprovecha para entrenar para poder enfrentarse con Vecna. Esto ya está sucediendo en la quinta temporada. Esta es la primera parte de la quinta temporada. Ella se está entrenando para poder pelear con Vecna. Los chicos están buscando a Vecna porque no saben dónde está. Si bien se enfrentaron a él y escapó, no saben en dónde está, pero ahora el problema es que todo está vigilado por los militares. Están experimentando también con el otro lado. Ellos ya tienen la forma de entrar y salir. De hecho, también tienen cierto poder sobre los poderes de 11. Holly Wheeler, que es la hermana de los otros dos chicos Wheeler, ella es raptada por Vecna. Ahora en esta temporada vemos a Vecna en su versión de Henry. Él se muestra ante los niños, de hecho tiene la intención de raptar a 12 niños para sus fines, y la primera a la que se lleva es a Holly atacando a sus papás, y a partir de esta situación ahí nos comentan que es por las mismas fechas en el que Will también fue raptado. Esto lo descubren los chicos investigando por aquí, por allá, preguntando, porque la chica decía que Holly decía que tenía un amigo imaginario, que todos pensaran que no era real y toda esta situación, y se dan cuenta que realmente es Henry, que es Vecna. Vemos que C, al tratar de ir a rescatar a Holly, se enfrenta a los militares, quienes ya tienen armas contra ella, o sea, ya desarrollaron armas contra su poder. Ella piensa que ellos tienen a Vecna en sus instalaciones, así que va a las instalaciones para pelear contra él o deshacerse de él, pero se da cuenta que en lugar de Vecna tienen raptada a 8. Ella era su compañera y ahora es a ella a quien tienen raptada y de donde están sacando estos poderes para enfrentarse con ella.
Y termina esta primera parte, se puede decir, de esta quinta temporada, justamente con Holly del otro lado, que Vecna se la llevó del otro lado, la tiene inducida también en cierto tipo de alucinación, y ahí se encuentra con Max. Recordemos que Max está en coma, ya que en la temporada pasada terminó con todos los huesos rotos y ya había fallecido, y se la regresó, pero la dejó como, no pudo recuperar su mente, entonces ella está también ahí perdida y se parece ser que está dentro de la mente de los recuerdos de Vecna, de Henry, porque justamente todo lo que sucede, la casa donde están, es la casa donde vivía Henry con su familia. Entonces parece ser que todos estos recuerdos son de Henry y están escondidas o atrapadas en su mente. También nos muestran una cueva que es donde se ha estado escondiendo Max, en la que Henry no se acerca. Entonces hay muchas teorías también del por qué Henry no se acerca a esa cueva, ¿no? Que pudiera ser justamente una de las claves para poder vencerlo, o algún recuerdo que él no quiere tener de toda esta situación. Después de esto, justamente también para tratando de salvar a los niños, se enfrentan con todos estos seres, con los demogorgones. Vecna sale a la superficie y justamente podemos ver a Will despertar sus poderes, que creo que eso nos emocionó a todos, porque ya se le veía, o sea, se veía como este potencial, el hecho de que él se pudiera conectar a la mente colmena, el hecho de que él pudiera ver a través de los ojos de estos seres, el hecho de que él sintiera la presencia, de que pasara todo esto, parece ser que es porque fue infectado y ahorita ya tiene estos poderes similares a los de C. Recordemos que C los desarrolló desde que nació, o sea, ella nació con los poderes, por eso es tan fuerte. Vecna fue el sujeto de prueba número 1, que en la serie no se menciona por qué o cómo fue que obtuvo estos poderes, pero ahora ya Will ya los tiene. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la primera parte de esta quinta temporada. ¿Qué podemos esperar para la segunda parte y final de la temporada? Tomando en cuenta algunos otros materiales que existen sobre la serie, como por ejemplo cómics y novelas, ahí mayormente nos hablan de la historia de los personajes, de lo que sucede detrás de la historia de los personajes, pero no nos dicen como tal que cuál es el nacimiento de todo este mundo. Pero existe una obra de teatro. La obra de teatro de Stranger Things llamada The First Shadow es la obra canon de la precuela de esta serie. O sea, aquí en esta obra de teatro justamente nos cuentan toda la historia del surgimiento de Henry, del surgimiento de Vecna y de todo este mundo. Se presentó en Phoenix Theatre de Londres. Y es la historia de esta obra de teatro, se basa en 1959 y se muestra los orígenes de Henry. Un poquito de lo que nos cuentan en esta obra de teatro, que de ahí probablemente podamos tomar un poco de lo que podría suceder en esta segunda parte o del por qué. El que Henry era un niño normal, o sea, él no nació con poderes como C. Los militares durante la Segunda Guerra Mundial, según la obra de teatro, estaban buscando la forma de convertir a sus barcos invisibles. Quien estaba haciendo esto era el papá del doctor que ahorita hace los experimentos, el doctor Brenner. Era el que estaba realizando estos experimentos para convertir a los barcos en invisibles. ¿Qué sucedió? En lugar de convertirlos en invisibles, los mandó a esta otra dimensión de Upside Down, y ahí fue donde todos estos tripulantes de la nave fallecieron. Pero al darse cuenta que habían abierto este tipo de portal, al darse cuenta que habían hecho esto, comenzaron a tratar de experimentar con este otro lado y justamente con los seres. ¿Qué pasa? Que justamente el doctor Brenner llega al pueblo de Hawking y lleva estas cosas con él, y su hijo posteriormente sigue también con este tipo de experimentos. ¿Qué pasa con Henry? No se nos menciona exactamente qué papel tenía su papá, pero recordemos que su papá, Víctor, fue el que llegó con su familia a vivir ahí, a recibir una herencia, y ahí en este pueblo, este niño Henry
va a las cuevas buscando, explorando, y encuentra justamente todo este experimento que estaban haciendo los doctores Brenner con este otro lado, y ahí es donde él por primera vez pasa al otro lado, y es donde se puede decir que se infecta de todo este mundo, regresa a la dimensión real, a la dimensión normal, y ahí es donde él ya regresa con estos poderes, ya regresa un poco dañado, otra actitud, se podría decir, regresa agresivo, y pasa todo esto que ya vimos, que nos muestran en los flashbacks. Lo que no nos habían mostrado, lo que no nos han mostrado como tal en la serie, es que después de la muerte de su madre, bueno, de cuando él asesinó a su madre y a su hermana, y su papá va a la cárcel, él, al hospital psiquiátrico, él regresa a la vida normal y entra a la secundaria siendo compañero de los papás de los chicos, que por ejemplo Hopper, todos estos personajes que ahora ya son los papás de los chicos, fueron compañeros de Henry en la secundaria, fueron compañeros de Henry en la escuela, y él ahí convivió con ellos, vivió con ellos ciertas cosas. Después de esto, él me parece que tuvo ciertos que veres con alguien, o tenía intención de tener que veres con alguien. Al no suceder, o a la pasar algo que lo confrontó, él se molesta, y es cuando que me parece que mata a uno de los animalitos de algún vecino, es cuando lo llevan de nuevo a las instalaciones del doctor Brenner, que es donde están experimentando ahora ya con Sei, con todos estos niños. Al ingresar él ahí, es cuando ya manipula a C para poder liberarse, para que le quiten este chip que le pusieron para controlar sus poderes, que no pueda hacer nada, y escapa, y es cuando se lo manda de nuevo al Upside Down, pero él ya había estado ahí cuando se perdió en estas cuevas. Entonces el hecho de que se lo mandara al otro lado podría estar relacionado con que él ya había estado ahí, y sus poderes surgen a partir de esta conexión que él ya tenía. Hay muchas teorías que se pueden encontrar a partir de esta obra de teatro, y que podríamos ver en el cierre de esta última temporada, que dicen que Vecna no es realmente el malo. Entonces, si tomamos en cuenta el juego de roles Calabozos y Dragones, que también ha sido muy importante en todo lo que llevamos de la serie, se mencionan varios personajes como Vecna, como el Demogorgón. Se dice que hay un personaje que es muchísimo más fuerte, que es el que está manipulando tanto al Desollamentes, como a Vecna, como a Demogorgon. Parece ser que él es una víctima más de este personaje totalmente malo, o el más fuerte de todo lo que está sucediendo, y a partir de su primera inmersión en este mundo fue que él se infectó, y que también está siendo controlado. Recordemos también que esta chica Kali, bueno, que es la número 8, también tiene el poder de justamente crear alucinaciones. Entonces, también podría ir por ahí algo, porque justamente el que los militares la estén utilizando como para otra cosa y no estén utilizando su mayor poder, que es crear alucinaciones, entonces tal vez nos pueda sorprender de muchas maneras. Como les digo, yo creo que lo más predecible que podríamos encontrar de esta última temporada es justamente esto, ¿no? Que a lo mejor podríamos esperar sea el giro de tuerca, que Vecna no sea el malo, o sea, que haya sido una víctima más, y que haya estado todo el tiempo manipulado por algún otro ser de mayor poder. Pienso yo que a lo mejor esa podría ser una de las situaciones que podrían surgir, pero sí espero que ya está siendo el cierre de la serie, el cierre de toda la saga, ya nos expliquen justamente de todo, ya sea totalmente el final, el qué pasó, el de dónde surgen los poderes, el de dónde surge justamente el otro lado, el por qué está ahí, la dimensión alterna, cómo tuvieron sus poderes todos los que
surgieron a partir de, bueno, pasaron al otro lado porque no todos, ¿no? Por ejemplo, recordemos los militares, Hopper, todos los que han estado al otro lado no tienen poderes, entonces, ¿por qué estos niños sí los tienen? Entonces hay muchas preguntas que todavía están en el aire, que esperemos queden resueltas ya en el final de esta quinta temporada, Dani. Pueden encontrarme en redes sociales como Denise Agüeros, estoy en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Ahí pueden encontrar aquí como sale mi nombre, Denise Agüeros, y bueno, hago muchísimas cosas, mayormente, por ejemplo, estoy en música, en educación musical, comunicación, entonces van a encontrar de diferentes cosas. Y también no olviden seguir de las redes de CEO Noticias, que ahí vamos a estar publicando también cualquier novedad que tengamos de Stranger Things. Bueno, pues ya vámonos y nos vemos en una siguiente emisión de CEO Noticias presenta. Bye. Adiós.